Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Quiero que leamos en Job capítulo 29, versos 20, 21 y 22, y que en base a estos versos hagamos un análisis sobre el consejo sabio. Después yo voy a compartir incluso algunas de mis experiencias como consejero, algunos principios que Dios me ha permitido desarrollar y que creo que a usted le van a servir. Pero partamos de la palabra de Dios. Job 29, 20 al 22. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Me oían y esperaban, y callaban a mi consejo. Tras mi palabra no replicaban, y mi razón destilaba sobre ellos. Al hablar del consejo sabio, yo quiero darle algunas de mis expresiones y quiero que usted pueda aprenderlas o pueda grabarlas y reaccionar de alguna manera ante ello. En primer lugar, digamos que el tonto dice lo que hará, el jactancioso lo que ha hecho, el sabio hace y no dice nada. ¿Qué le parece a usted? El tonto dice lo que hará, está diciendo que va a hacer muchas cosas, pero nunca las hace, ¿se ha dado cuenta? El jactancioso dice lo que ha hecho y a veces no ha hecho nada, pero está jactándose de algo que no hizo. El sabio simplemente hace y no dice nada. Aquí vamos a recordar en el libro de Proverbios capítulo 15, versos 23, dice: la palabra a su tiempo, cuán buena es. ¿Le ha pasado a usted, mi hermano, que cuando nos callamos, que cuando no decimos algo, cuando hablamos en el momento oportuno, en el momento de Dios, qué bien cae lo que decimos? Pero cuando a veces nos precipitamos porque nos hemos enojado o porque queremos poner en su lugar a alguna persona, a veces complicamos las cosas, porque la realidad es que nosotros no hemos esperado el tiempo de Dios. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Ahora quiero decirle a usted que la persona sabia no se ofrece, le buscan. El consejo adecuado fluye, no debo inventarlo. Yo recuerdo a un muchacho en mi experiencia de ministro del Señor que vivía buscando a todos los jóvenes de mi iglesia y les decía: yo soy fulano de tal, quiero que te acordes de mí, y mira, cada vez que necesites un consejo, ya sabes que para eso estoy yo, estoy para servirte. Y vivía ofreciéndose, pero casi diciéndole a los jóvenes: miren, ¿y por qué no me han buscado si yo puedo dar consejo? A ver, búsquenme. Y muchos jóvenes se sintieron presionados a tener que buscarle para que este muchacho les diera un consejo. Lamentablemente el consejo era inadecuado, era el consejo de un muchacho inmaduro que simplemente decía lo que se le ocurría. Pero él quería tildarse, quería tener el título de consejero de jóvenes, y eso le hizo tanto daño. La persona sabia, recuérdelo, no se ofrece, le buscan. El consejo adecuado fluye, no debo inventarlo. Yo quiero que enfoquemos al hablar de Job sobre estos 3 versos preciosos que también voy a explicar. Quiero que hablemos de 3 aspectos en la consejería. En primer lugar, hablemos de el consejero, el dador del consejo, la persona. Vamos a enfocar a la persona. En segundo lugar, vamos a hablar de el consejo, o sea, lo que yo voy a externar con mis labios. Y en tercer lugar, vamos a hablar sobre el fruto que da ese consejo. Porque mire, usted puede ser consejero, usted puede externar un consejo, pero si su consejo no dio fruto, no dio resultado, entonces usted es un fracaso como consejero, y lo que externó es un fracaso como consejo, porque no dio fruto. El versículo 20, Job dice: mi honra. Él estaba recordando cuando estaba en los tiempos de bendición de Dios. En este momento de Job 29 él está pasando por una crisis tremenda. Usted recuerda que perdió sus millones, que perdió a sus 10 hijos, que estaba en una crisis de enfermedad terrible, en donde él estaba ya a punto de morir, según él, en una crisis, pero de veras de lo más difícil. Y entonces él evocaba tiempos y decía: mi honra se renovaba en mí,
y mi arco se fortalecía en mi mano. Oiga, mi honra se renovaba en mí. Es decir, constantemente me daban honores. O sea, la honra que yo recibía cada día era mayor. La gente reconocía cada vez más mis méritos y también mis capacidades crecían. Qué interesante, ¿verdad? Que las capacidades pueden crecer en una persona. Todo el potencial que usted tiene, si principia a ejercitarlo, si usted principia a desarrollarlo, usted va a dar mucho más. En cambio, el que no hace nada, el que no desarrolla lo poquito que tiene, aún lo poquito que tiene se le va a enmohecer, se le va a perder. Y ahí está el versículo de Mateo 13:2, en donde nos dice el Señor que las habilidades se desarrollan, y al que tiene mucho, dice, el que tiene más, le va a ser dado más, y al que tiene poco, aún lo poco que tiene se le va a quitar. ¿Por qué? Porque no lo ejercitó. Entonces, en primer lugar, hablemos de usted y hablemos de mí como consejero. ¿Qué características debe tener un consejero? Bueno, una persona que crezca el respeto para su persona. Aquí dice, mi honra se renovaba en mí. La gente cada día me valoraba más, la gente me respetaba, me daba honores, reconocía los méritos que yo tenía, dice aquí Job. Así es que tiene que crecer el respeto para su persona. ¿Ha visto usted a consejeros? ¿Ha visto a personas despreciadas por las personas, por los aconsejados, que inmediatamente dicen, yo nunca más vuelvo a ir con esa persona, se me falló, viera el consejo que me dio? El respeto para el consejero tiene que ser algo muy especial. En segundo lugar, también sus habilidades deben crecer. Ya dije que crece el respeto para la persona, pero en esa persona, como lo está ejercitando y como está siendo dirigido por el Señor, esta persona desarrolla cada día más habilidades. ¿Quiere que le dé un ejemplo? Usted lo está viviendo sin duda alguna. Miren, los que hemos sido deportistas, por ejemplo, un atleta, un corredor, mientras más se ejercita, mientras más ejercicio hace, el cuerpo va rindiendo más, y cada día tiene más energía, tiene más vitalidad, tiene más fortaleza, y cuando usted siente, está superando marcas, está superando a otros. ¿Por qué? Porque está esforzándose y su cuerpo está desarrollando más. Mire a los oradores, por ejemplo, las personas que hablan, las personas que dan discursos, mientras más hablan, mientras más se expresan, están puliendo más sus mensajes con palabras más adecuadas, y ellos están desarrollándose como oradores. Yo le digo a usted también, pruébelo en la iglesia como ofrendante, hermano. Usted si da ofrenda, si usted es de los miserables que no dan ni diezmo ni ofrenda en la iglesia, pues qué triste. Pero los que hemos aprendido a ofrendar, los que hemos aprendido a dar nuestro diezmo, no importa nuestra situación económica, los que hemos aprendido a dar un poquito más de nuestro diezmo, ¿cómo hemos podido desarrollar esa pasión por dar, por bendecir a otros? Y gracias a Dios se ha cumplido la palabra de que a nosotros nunca nos ha faltado. Pero los predicadores también. Mire usted a un predicador, a una persona que se dedica a compartir la palabra, pero que se dedica a estudiar la palabra, ¿verdad? Porque se ha dado cuenta usted cómo surgen cada día más charlatanes que tuercen la palabra de Dios, que se inventan un montón de cosas. Pero hermano, cuando uno está basado en la palabra de Dios, y mientras más comparte uno la palabra, mucho mejor se siente su mensaje, más ordenado, más adecuado. ¿Por qué? Porque nuestras habilidades se desarrollan. Así que primero hablamos de características del dador del consejo, del consejero. Crece el respeto para su persona, se desarrollan sus habilidades, y eso lo hemos visto a través de ejemplo. Ahora, para el sabio crece el respeto y se desarrollan sus habilidades, porque este versículo dice, y mi arco se fortalecía en mí. Mi arco, cada día yo tenía más fuerza para poner mi arco tenso, para poder lanzar una flecha. La idea es de que sus capacidades se desarrollaban, tenía más habilidades, dice Job. El campo de trabajo está aquí presente, hermano. Usted va a ser consejero, querido hermano. Si usted es padre de familia, ya debe ser consejero. Y qué triste que muchos padres de familia no tengamos un consejo adecuado para nuestros hijos.
Yo recuerdo cuando era un jovencito, cómo llegó un muchacho llorando a mi iglesia diciendo: mi papá me llevó a un prostíbulo y mi papá me metió al prostíbulo diciendo que yo ya era hombre y tenía que hacerme hombre. Y aquel muchacho, contra la voluntad del papá, porque el papá le prometió que lo iba a agarrar a leñazos y que lo iba a expulsar de la casa si no se hacía hombre al meterse con una prostituta, aquel joven llegó llorando a la iglesia pidiendo que se hiciera algo por él. Qué triste, padres que no pueden dar un consejo adecuado, que no pueden ser ejemplo de sus hijos. Usted, padre de familia, si es cristiano, ya tiene que ser consejero. Si es padre de familia, debe ser consejero. Ahora, mucha gente se nos va a acercar de vez en cuando y como consejeros ocasionales nos van a pedir un consejo. Quiera Dios que en el momento que nos soliciten el consejo, nosotros podamos dar un consejo dirigido por Dios. Y ya cuando vamos desarrollando liderazgo en la iglesia, imagínese usted que tengamos un líder en nuestra iglesia que no sepa dar un consejo adecuado. Qué triste, qué vergüenza, porque no sabe Biblia o porque no se ha atrevido a aconsejar. Si usted llega a desarrollarse como líder en su iglesia, usted debe ser consejero. Y claro, los que hemos sido calificados en algún momento como consejeros, pues tenemos mayor responsabilidad. Cuando a mí me dicen que soy consejero matrimonial y especialmente que soy consejero de jóvenes, a la que responsabilidad más grande la que tengo, como siento la carga de fuerte, pero gracias a Dios que es responsabilidad que yo no he estado buscando, sino que Dios me la ha dado. Así es que Dios tiene que sacarme avante. El campo de trabajo entonces es que usted es padre de familia, usted va a ser consejero ocasional, usted es líder en su iglesia local, líder juvenil, ya te van a pedir consejo. Y cuando llegamos a ser consejeros, identificados como consejeros. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el consejero? Bueno, primero ser cristiano. Y ya con ser cristiano tiene que saber Biblia. Debemos saber Biblia. Debemos contestar de acuerdo a lo que la Biblia dice, especialmente si nos preguntan algo relacionado con la palabra. Pero también nuestra responsabilidad, mis hermanos, y nunca se nos olvide, por favor, es que cuando vamos a dar un consejo no va a ser nuestro, no va a ser de nuestra invención, que nosotros podamos, a ver qué decimos. Solicitemos siempre la ayuda de Dios. Yo constantemente le digo a mis hermanos que cada vez que yo estoy hablando con una persona, cada vez que una persona me dice quiero hablar con usted, quiero consultarle algo, yo estoy en el interior de mi mente y mi corazón orando y clamando a Dios para que me dé la respuesta que aquella persona necesita. Y a veces traen tantos nudos las personas que uno se queda admirado y uno dice, esto no sé qué contestarle. Pero cuando clamamos a Dios, cuando buscamos a Dios en oración, Dios va a dar la respuesta, porque nosotros vamos a ser consejeros, instrumentos de Dios. Así que mi responsabilidad como cristiano está siendo consejero. Como cristiano voy a solicitar la ayuda de Dios. Voy a desarrollar especialmente la lectura de la palabra de Dios, lectura de muchos libros y la oración. Mire, usted no puede ser consejero si usted no está empapado de la palabra de Dios, si usted no es una persona ávida, que tenga avidez, deseo de leer, de estudiar algún libro adecuado que le pueda servir, pero especialmente la palabra, y a través de la oración desarrollamos mucho esto, y que sigamos los principios de una consejería. Los principios de una consejería yo se los voy a dar a usted el próximo domingo a través de algunos principios o algunos puntos que yo practico en lo que es la consejería que desarrollo. Bueno, he hablado del dador del consejo. ¿Qué le parece a usted? El dador del consejo. Sus características, va a crecer el respeto. Mire, si a usted no lo respetan como consejero, usted es un mal consejero. Sus habilidades cada día se van a desarrollar y las va a notar. El versículo 21 de Job 29 dice, me oían y esperaban y callaban a mi consejo. ¡Qué versículo más precioso! Mire, mi consejo no tenía objeción, mi consejo convencía
dice Job. Cada vez que él hablaba, nadie discutía, nadie argumentaba si había otra opinión mejor. La opinión de Job era la mejor. Y entonces convencía a toda la gente quedaba satisfecha cuando él daba un consejo. Hermanos, ¿cuánto recordamos a quien nos aconsejó? ¿Cuánto recordamos el consejo que nos dio? Y yo quiero decirle que en el consejo, las características de un consejo adecuado tienen que ser estas. Primero, que el consejo funciona. El consejo, para ser un consejo adecuado, tiene que funcionar. El consejo no tiene objeción, es decir, no están rebatiéndolo a ver si funciona o no funciona. Un consejo adecuado es un consejo que va a funcionar y es un consejo que va a ser aceptado. Y en tercer lugar, en estas características del consejo, el consejo convence. Cuando una persona recibe el consejo, esta persona queda convencida de que es un consejo adecuado y sale dispuesto a ponerlo en práctica. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces en el consejo? ¿Qué diferencia hay en los consejos? Pues solamente dos clases de consejo hay. El insensato no es escuchado, es rechazado. El consejo que no es adecuado va a ser rechazado. En cambio, el consejo sabio va a ser escuchado, se guarda silencio ante él. Dos cosas hablé esta mañana. El dador del consejo, o sea, el individuo con sus características. Y hemos hablado sobre el valor del consejo. Un consejo correcto va a funcionar, no va a tener objeción, va a convencer. Un consejo sabio va a ser escuchado, se va a guardar silencio ante él. En cambio, un consejo insensato va a ser objeto de burla. Nos vemos el otro domingo, les espero el otro domingo para que podamos seguir hablando sobre esto y darle los principios de la consejería. Que Dios les bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.